Ustedes, hermanos, y vamos a la epístola al apóstol Santiago, hermanos. Vamos a continuar con el estudio. Es la última exposición, hermanos, de la carta. Con esta, pues, damos por culminado una serie de reuniones. Espero que haya sido de mucha edificación para el pueblo, hermanos, como lo ha sido para mí en lo particular. Damos gloria al Señor por eso y estamos contentos que hemos podido llegar al final de la carta, hermanos. Si me acompañan, por favor, al verso número 13 del capítulo 5. Vamos a leer del verso 13 al verso 20, hermanos. La palabra tiene por título el poder de la oración, hermanos. Amén. Me acompañan a verso 13, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Amén, hermanos. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, necesitados, Señor, de ti, oh Dios. Ministranos el corazón en esta noche, Padre. Tu palabra sea como esa espada de 2 filos. Por el poder de tu amor, Señor, y el poder de tu Santo Espíritu, te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estas palabras finales de Santiago, nos está exhortando a la oración. Los cristianos durante toda su vida atraviesan por diferentes etapas de aflicción, de sufrimientos, de enfermedades, por no decirlo de pecado y de tristezas. Pero en medio de la aflicción, como lo hemos visto anteriormente, se nos aconseja orar. En cualquier situación, por grande que sea, la oración es la clave. Y el Señor nos fortalece cuando oramos. Él nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Que ore, dice. No dice ahí que vaya donde el hermano santo, ¿verdad que no dice ahí? Y el que está alegre, que cante alabanzas, dice. Amén. Pero más adelante, a manera de introducción, dice que debemos de confesar nuestras faltas unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. Cuando ofendemos a alguien, no es de dejar pasar mucho tiempo, hay que confesar y hay que pedir perdón muchas veces, hermanos. Porque como dice acá y está escrito, la oración de fe sanará al enfermo, y la oración eficaz del justo puede mucho. Pero lo primero que queremos ver en esta noche, dale papá, es la oración y la alabanza. Si estamos afligidos, pues, como dice mi hermano Nelson, pura rodilla démosle, dice él. Tiene ese dicho, ¿verdad? Démosle a la rodilla, dice. Amén. Démosle a la rodilla. Pero también si estamos contentos, entonces alabemos al Señor. Dale papá. Debemos de buscar fuerzas en el Señor a través de la oración. La oración, hermanos, es de vital importancia
es indispensable para poder soportar cualquier aflicción. Acompáñenme a la primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, hermanos. Cuando se nos presentan dificultades y un problema viene detrás del otro, no sé si les ha pasado a ustedes eso, que ni hemos salido de una situación problemática y nos viene la otra encima y la otra y parece que no se acabe el asunto. Y cuando la vida está difícil, muchas veces apartamos nuestra mirada del Señor y nos debilitamos en la fe. A veces somos perseguidos y rodeados de la aflicción, pero debemos de pedir consuelo a aquel que es el Dios de toda consolación. Cuando recibimos consolación de parte del Señor, entonces estaremos capacitados para consolar a otros. Amén, hermanos. Entonces, cuando estamos en medio de una situación aflictiva y oramos, entonces es ahí cuando el Señor viene, nos consuela y nos cambia la perspectiva, nos cambia el panorama. Lo que sucede muchas veces es que vemos el problema más grande que el Señor. Pero cuando venimos a Él y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él y estamos con plena certeza de que Él tiene cuidado de nosotros, entonces ahí llega su paz a nuestro corazón y a nuestra mente. Y su paz guardará nuestros pensamientos y guardará nuestros corazones, hermanos. Quiero ver un par de ejemplos sobre esto. Esta historia es de todos conocido, pero vamos al primer libro de Samuel. La historia de Ana. Creo que todos la podemos de memoria, pero quisiéramos retomarla en esta noche. Ana es un ejemplo de lo que es una vida de oración y de lo que es la parte de derramar su alma delante de nuestro Dios. Dice el verso número, veamos desde el 4, quizás, desde el 4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, Elcana era el esposo de Ana, ¿verdad? Elcana tenía dos bichas, ¿va? Elcana y Penina, ¿va? Sencillo el muchacho, ¿va? Penina, ¿va? Sí, Penina. Ana y Penina, exacto. Pues dice acá en el verso 4 que cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y no solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borracha. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo, mujer, vas a estar borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra,
sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué le pasó después, hermanos? No estuvo más triste. La oración, amados hermanos, es indispensable para soportar la aflicción. Otro ejemplo que quiero que veamos está en el libro de los Hechos. Es una tremenda situación que estaba pasando el apóstol Pablo en este momento. El libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25, se encontraban en Filipo, Pablo y Silas predicando la palabra de Dios. Y aquí en el verso 16 del capítulo 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Ya conocen el cepo, hermanos? ¿Sí? ¿Lo conocen, el cepo? Terrible, ¿verdad? Una tabla donde le meten la cabeza y los pies y los bueno, hay algunos modificados, pero la cosa es que quede inmóvil, ¿no? Terrible. Pero, verso 25, gracias, hermano. Lo que está en la jugada. Pero a medianoche estaban lamentándose y llorando amargamente su desgracia. No dice así, hermanos. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vemos aquí, amados hermanos, lo que es la oración en medio del sufrimiento. Vemos dos vidas que cualquiera de nosotros, quizás yo hubiera llorado amargamente toda la noche, ¿verdad, hermano? Hubiera dicho: ay, qué desgracia, estoy aquí enchironado y qué desgracia. Cuando estos hermanos dicen que daban gracias al Señor, cantaban himnos
y oraban. Y los presos lo oían. Han de haber dicho, estos locos, ¿va? ¿Qué pasa ahí? ¿Va? ¿Qué saber de cuáles han fumado? ¿Va? Pero la oración y la alabanza, hermanos, son esenciales para nuestra fortaleza espiritual. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dale. Dale, papá. Lo segundo que queremos ver es la oración de fe. Volvamos a Santiago, por favor, capítulo número 5. Santiago, capítulo número 5, verso 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, llamen a Alex, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí Santiago, hermanos, no solo se está refiriendo a los que tienen enfermedades físicas, sino también a aquellas personas que tienen algún tipo de debilidad emocional y espiritual, a los que por ese mismo sufrimiento han experimentado la derrota espiritual y han perdido la capacidad de poder soportar las aflicciones. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí alguna vez en nuestro caminar hemos llegado a ese punto, en no ver claro, en ver que todo es una gran oscurana y no vemos claro y decimos, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me oyes? Pero aquí, hermanos, se está refiriendo a los cristianos que están en algún tipo de agotamiento físico y mental. Algún cristiano que de pronto esté deprimido, derrotado y cansado, que no puede orar. Y en ese punto es donde necesita la ayuda de otros cristianos maduros en la fe. Cuando las personas se encuentran en ese punto de depresión y de quebranto, no necesitan muchas veces palabras de sabiduría humana, sino necesitan ser fortalecidos con el poder de Dios mediante la oración de las personas que están con un poco más de madurez. En este caso, llámense pastores, líderes, lo que sea. Pero fíjese lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. No quiere decir, hermanos, que los ancianos de la iglesia o los líderes o el pastor o más bien dicho, que la persona va a esperar a que el líder llegue o que el pastor llegue. Está demandando una acción del que está en ese problema o en esa situación problemática, ¿no? Que dice que llame el que está enfermo o que llame el que está afligido a los ancianos. O sea, es de esta dirección hacia allá, no es de allá para acá. Muchas veces hasta nos enojamos con los pastores o nos enojamos con los líderes porque nos está pasando un montón de situaciones difíciles y uno dice, pero es que el pastor ni me llama. El pastor no tiene cuidado de mí. Aquí lo debería tener yo orando, hincado, orándome día a día y no viene. Qué mal pastor él. Por eso ya no voy a esa iglesia. Ya me dio sed. Ay, perdón. Lo siento. Lubricación. Gracias, hermano. Entonces, si estamos derrotados espiritualmente, yo a ustedes desde aquí los veo bien espirituales a todos, hermanos. Veo luz resplandeciendo atrás de uno de ustedes. Pero para los que a veces experimentamos la derrota espiritual y nos hemos caído, deprimido, agotado, ya sentimos que salimos de la casa arrastrando las patas, los pies. Día a día, a la hora de levantarse a trabajar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos de esa forma, hermanos. Entonces, no nos dice que esperemos a que el pastor llegue. ¿A qué no dice así esta porción? O dice la otra versión de esa forma. No esperemos que ellos se den cuenta de nuestra situación ni que adivinen lo que nos está pasando. Hablando de este lugar en particular, si el hombre que está de pastor es un hombre ocupado,
¿Qué le va a dar? Él quisiera darse cuenta de todas las situaciones, pero no puede, es un tipo ocupado. Pero dice, llamemos nosotros, que nosotros nos comuniquemos, que nosotros pidamos ayuda y oración, porque solos tenemos que entender que va a ser difícil, si enfrentamos este tipo de situación, seguir adelante. Entonces, amados hermanos, Rudy lanzaba un desafío el domingo, no sé si se recuerdan. Levántense a las 4 de la mañana, decían, a orar. Yo les confieso, hermanos, que todos los días pongo mi alarma a las 4 de la mañana. Ay, Dios mío. La pongo como 4 veces, ya como a las 6:15 empiezo todo chilipioso. Dios mío, perdóname. Quise, Señor, pero perdóname, no pude. Mañana, y ahí vamos, hermano. Qué terrible. Ten misericordia, Señor. Pero dice el verso número... ungir con aceite aquí. Oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ungir con aceite nos recuerda que es el Señor Jesús, representado por el Espíritu Santo, cuya presencia se está simbolizando por el aceite. Pero eso es para recordarnos que Él es quien sana, hermanos. El énfasis principal de esto recae en la oración de fe. Ese es el énfasis. Dicha oración va a sanar al enfermo. Dale, por favor. Entonces, a veces las oraciones de los ancianos de la iglesia son un canal que Dios usa para restaurar al débil y levantarlo. Pero muchas veces, amados hermanos, la enfermedad no viene siempre por causa del pecado. Si uno vea el libro de Job, el ejemplo de Job nos dice que su aflicción no le vino porque andaba en pecado. Cuidadito. Dios permitió que sufriera con el propósito de probar su fe. Pero a veces, hermanos, también el Señor en aquel momento de la vida de algún creyente puede utilizar un montón de cosas para hacernos entender que Él es Dios y que Él es santo. Porque a veces los cristianos tenemos en poco la santidad de Dios, hermanos. Y queremos andar ahí haciendo cosas que no son y queremos ser bendecidos por el Señor. Cuando dice aquí que Dios utiliza muchos periodos de enfermedad en la vida de una persona para que nosotros hagamos como de pronto una autoevaluación o un autoexamen y que pidamos la gracia perdonadora de Él, hermanos. Pero si el pecado ha contribuido a la derrota espiritual, a la debilidad, al agotamiento espiritual, entonces, hermanos, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Pero no solo eso, dice también llame a los ancianos de la iglesia para que intercedan por él. Proverbios 28:13, si me acompaña por favor. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesión de pecados, hermanos. Reconocer que somos pecadores. Pero no basta solo con confesarlo, dice el que confiesa y se aparta. Ahí debemos de también tener claridad entre lo que es el arrepentimiento y remordimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. El arrepentimiento nos lleva a un cambio de dirección. Sentirnos tristes porque hemos pecado, eso no nos va a llevar a ninguna parte, hermanos. Yo puedo pecar y sentirme triste. Si soy carne, de todos modos, Dios me perdona, un cuidadito. Pero hay esperanza. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén, hermano. Dale, papá. Dale. Vemos el poder de la oración. Pues vamos a Santiago.
Santiago capítulo 5, verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago nos está diciendo que hay ocasiones en que las enfermedades y las debilidades espirituales, tanto el agotamiento y la derrota, vienen por las ofensas entre el pueblo de Dios que no han sido confesadas. A veces nos ofendemos dentro del mismo pueblo de Dios y lo que hacemos, en lugar de tratar de mejorar las cosas, ahí andamos todos empurrados, hermanos. No aquí, por supuesto, hermanos. Estamos hablando de la iglesia esparcida a los cuatro vientos de la faz de la tierra, hermanos. Pero a veces así se comporta el creyente. La confesión de las ofensas y la oración unos por otros es vital en la comunidad cristiana. No podemos, hermanos, ofender a alguien y dejarlo pasar. Porque puede suceder que creemos raíces de amargura. Pero dice que la confesión de las ofensas, si usted ofende, porque a veces no es necesario ni tan siquiera emitir palabras, hermanos. A veces con la mirada ofendemos. Y la oración unos por otros es vital para la comunidad cristiana, hermanos. Dale, papá. Entonces podemos notar aquí tres partes: confesar, orar y sanar. El pecado que no se confiesa es un obstáculo para el camino que conduce a Dios. Y también es un obstáculo para las relaciones con los demás. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Confesamos a Dios nuestros pecados cometidos en su contra, pero también debemos confesar a las personas que hemos ofendido y pedirles perdón. ¿Cómo va a creer, hombre, que yo le voy a ir a pedir perdón a ese o a esa si me ha ofendido? No, no es digno, no se lo merece. Mejor que se vaya al centro y que le pase un camión encima, pero yo no voy a andar pidiendo perdón. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Habla de sanidad interior, hermanos. Porque si eso no lo hacemos de esa forma, entonces solo es cuestión de tiempo para que empiecen a nacer en el interior de una persona raíces de amargura. Dale, papá. Ahora bien, Santiago nos está exhortando a que confesemos las ofensas unos a otros y que no esperemos a que estos pecados nos arrastren a las profundidades de una derrota espiritual completa, hermanos, porque hacia eso iríamos. En lugar de ir de gloria en gloria, iríamos de derrota en derrota. Porque cuando no lo hacemos así, entonces vamos a empezar a crear resentimiento dentro de nuestro corazón. Eso nos va a llevar a un enfriamiento de tal forma que vamos a ir creando o generando raíces de amargura que nos van a llevar al final a ser vidas amargadas. Por eso Santiago está pidiendo sinceridad y confesión recíproca al confesar ofensas unos a otros. Quisiera ver unos dos ejemplos de orar unos por otros. Pero antes de eso, hermanos, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando alguien piensa en un hombre justo, ¿quién se le viene a la cabeza? Gabriel, cuando usted piensa en un hombre justo, ¿en quién piensa? Samuel, Moisés, Abraham, Noé, todos esos hombres, ¿verdad?, de fe. Pero déjeme decirle, hermano, que exactamente ese es el pensamiento. Hombre justo, Noé. Hombre justo, Abraham. Que hicieron grandes milagros, que fueron héroes de la fe. Pero déjenme decirle, hermanos, que nunca vamos a pensar en hombres y mujeres comunes. Santiago le llama justo a cualquier creyente que ha sido lavado y limpiado con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Santiago le llama justo a cualquier creyente que sus pecados han sido perdonados.
y que ora con fe. Esos son los justos, al que ha sido lavado con la sangre del Cordero, al quien sus pecados le han sido perdonados, hermanos. Entonces, cuando el justo ora, tiene que tener usted la certeza que va a recibir respuesta de parte de Dios, en los tiempos de Dios, no en sus tiempos. Vemos un ejemplo en Josué. Vamos a Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, verso 12. Josué capítulo 10, verso 12 dice, aquí estaban ya contra los amorreos. Josué dice, entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Imagínense esa oración, hermanos. Y el sol, ¿qué hizo? Se detuvo. Y la luna se paró. Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová, ¿qué cosa, hermanos? A la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dice que no, dice, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Capítulo 4, verso 32. Vemos otro ejemplo, otro hombre de fe, Eliseo. Capítulo 4, verso 32. Y venido Eliseo a la casa de, he aquí el niño, bueno, aquí había unos, el contexto que una señora tsunamita tenía un niño, de pronto el niño murió y mandaron a llamar a Eliseo. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Otro hombre de fe a que su voz fue atendido, hermanos. Pero vamos a Hechos rápidamente, Hechos capítulo 12, vamos a ver otro ejemplo. Son hombres de fe, son justos de Dios, orando y que sus oraciones han sido contestadas. Pero en esa dirección, amado hermano, también su oración puede ser contestada. Hechos capítulo 12, verso 5. Vemos otro ejemplo de oraciones contestadas, hermanos. Hechos capítulo 12, verso 5. Veamos desde el 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía, hermanos?
hacía sin cesar oración a Dios por él. Vemos, hermanos, que la oración de los hermanos de la iglesia fue escuchada por el Señor y Pedro fue liberado de la cárcel. Usted lo puede ver más adelante, por cuestión de tiempo quizás voy a avanzar, hermanos. El punto es que la oración del justo tiene poder y tiene respuesta de parte de Dios. Dale, papá. Las mejores batallas no se ganan con espadas, se ganan, hermanos, cuando de corazón venimos humillándonos delante del Señor y doblamos nuestras rodillas. Ahí está la clave. Vemos lo último. Volvamos a Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. Antes de eso, otro hombre de fe fue Elías, como lo vimos al principio, ¿verdad? Oró para que no lloviese, luego volvió a orar para que lloviese y la tierra produjese su fruto. Amén, hermano. Amén. Ahora, todos sufrimos presiones y desencantos, ¿cierto? Más cuando ponemos la mirada en el hombre. Algunos son capaces de sobreponerse, pero otros corremos el riesgo o el peligro de extraviarnos en el camino. Y podemos tener un bajón como tuvo Elías. Usted puede leer la historia de Elías allá en el primer libro de Reyes, capítulo 19. No, por falta de tiempo no lo voy a ver. Cuando Elías se vio amenazado, él se fue y huyó, oró a Dios y le dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir. Imagínense Elías, el profeta de Dios, el profeta de fuego, le dijo al Señor: basta ya, quítame la vida. La visión de Dios en ese momento de Elías se había nublado, pero usted puede ver la historia, primer libro de Reyes, capítulo 19. Pero su visión había sido de tanta intensidad que nunca había querido o había mostrado temor hasta ese punto que se vio amenazado por la reina. En ese momento él temía por su vida. Y él era un hombre igual a nosotros, hermanos, de carne y hueso. No era de titanio, no era de acero, era de carne y hueso. Pero quiso morirse, pero dice que oró fervientemente y Dios escuchó su oración. Amén, hermanos. El factor común, denominador de todos estos hombres de fe era que oraban con intensidad. Oraban con fe, hermanos. De tal forma que esperaban recibir de Dios y Dios les daba. No dudaban en ningún momento, como decía Santiago, que el que duda mejor que mejor quien salga y que se quede echado en la casa. Amén, hermanos. Vamos al 4, rescatar un alma de la muerte. Capítulo 5, verso 19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, los cristianos no solo deben confesar sus ofensas, hermanos, y orar unos por otros, sino también tener un cuidado espiritual mutuo. Si alguno que pertenece a la iglesia se desvía, ya sea por voluntad propia o por influencia de otros, los creyentes somos llamados o responsables por el bienestar de esa persona o de ese miembro. El gran problema es que cuando vemos que alguien se aparta, lo que hacemos es: tráeme chelito, ya no viene, va, cayó el mundo, chelito. Que venga otro, tremendo, hermanos. En lugar de irlo a buscar, sacamos el liquid paper. Diana, el liquid paper, por favor, bórrelo, que ya no viene. Póngale ahí inactivo. Si alguien que pertenece a la iglesia se desvía, hermanos, ya sea por voluntad propia, por influencia de otros, somos responsables por el bienestar de esa persona que se ha extraviado. Ah, sí, hermano. Tenemos una responsabilidad delante del Señor de ir, por lo menos visitarle. Hey, ¿qué onda, hermano? ¿Qué te pasó? Estoy para ayudarte, oremos. Pero a veces no lo hacemos así. A veces mejor
hay que ver cómo sale, que se vaya a dar en los dientes. Dale. La salvación del hermano extraviado siempre debe tener prioridad en la congregación, hermanos. Vamos a Gálatas, capítulo 6. Estoy casi terminando, hermanos. Solo me falta como unos 35 minutos. 40. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice, hermanos? Vosotros que sois espirituales, dice. Esto es a los espirituales, va. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén, hermanos. Si vuelve a Cristo, el que lo haya hecho volver habrá salvado al pecador de la muerte, es decir, de la muerte espiritual y de la separación eterna de Dios. Amén, hermanos. Pongámonos en pie en esta noche. Concluyamos. En todas las circunstancias de la vida debemos de orar, hermanos. Toda la Escritura nos alienta a que nosotros seamos vidas de oración. No solo cuando estamos afligidos, hermanos. El gran problema del pueblo de Dios es que busca a su Dios solo en tiempos de aflicción. Pero aquí habla de estar en situaciones de aflicción o de alegría, o sea, en todo tiempo. Debemos de buscar al Señor en todo tipo de circunstancias. En los momentos difíciles, orar. En los momentos de felicidad, orar. Si estamos en prueba, oremos, hermanos. Y si estamos contentos y celebrando un triunfo, oremos, hermanos. Que nuestras vidas sean vidas de oración. No centremos la atención en el problema. Mientras más pensamos en el problema, lo que va a pasar es que cada vez nos vamos a llenar de más ansiedad y desesperación. Como decía Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén, hermanos. Dale. La oración es la herramienta más poderosa que tenemos, hermanos, de cambiar oraciones. No necesitamos recibir ningún llamado especial para orar. No necesita usted ir a un instituto ni tener un diploma o un título para doblar sus rodillas y buscar al Rey de Reyes. Para eso no necesita preparación. Lo único que necesita es un corazón dispuesto a buscar de su Señor. Cuando nosotros cultivemos una relación íntima con el Señor, hermanos, buscándolo cada día, con dedicación. Analicemos por un momento cómo está nuestra vida de intimidad con nuestro Dios en el día a día. Buscarle con sinceridad. Si eso es así, hermano, entonces tenga la certeza que cosas tremendas van a suceder cuando usted está orando. Debemos de ser vigilantes también, hermanos, en cuanto al cuidado espiritual mutuo, para ayudarnos unos a otros, apoyarnos, hermanos. Como dice aquí Gálatas, sobrellevar los unos las cargas de los otros, para poder cumplir así la ley de Jesucristo. Cualquiera que sea la situación, hermanos, del que se está descarriando, nuestro deber es acercarnos con amor y con misericordia. La oración del justo puede mucho, mis amados hermanos. A nuestra mente puede venir la idea, hermanos, de aquellos grandes hombres de fe, como decíamos, Daniel, David, Noé,
Gedeón, Abraham, Moisés, muchos hombres de fe. Pero estos hombres no eran extraterrestres, hermanos. Eran hombres igual que usted y yo, de carne y hueso, con sus defectos, con sus debilidades. No eran, como les decía, no eran de acero, no eran supermanes. Y así como hoy en día existen justos, hermanos, así como existieron en los tiempos antiguos, el Señor va a escuchar la voz de la oración de un pueblo que le busca con fe, con sinceridad y perseverando, hermanos, ya sea que esté en tiempos buenos o en tiempos malos. A Dios sea la gloria, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra fue expuesta en esta noche, Padre. Oh, Señor, danos esa fe para creer en ti, Padre. Permítenos ser hombres de oración, Padre. Señor, que tú seas nuestra fuerza, nuestra fortaleza, Señor, en todo tiempo. Padre, muéstranos el camino, Señor. Enséñanos a caminar. Enséñanos a depender de ti, Padre, en todo tiempo, en todo tipo de situación o circunstancia, Padre, que no apartemos nuestra mirada de ti, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda ser derramado en los corazones de mis hermanos, Padre. Que podamos verte, Señor. Que podamos contemplar tu hermosura, Señor. Que podamos ser como aquellos hombres de fe, Padre, vidas de oración, que podamos buscarte día a día, Señor, darte a ti lo mejor de nuestro tiempo, Padre. Llénanos de ti, perdónanos porque a veces somos tan indiferentes para contigo, Señor. No te buscamos, no leemos tu palabra, ni mucho menos doblamos nuestras rodillas. Muchas veces estamos afligidos, Señor, y en lugar de buscarte nos ponemos a ver televisión, Padre, perdónanos. Nos ponemos a leer el diario, Señor, en lugar de leer tu palabra, Padre. Ten misericordia de nuestras vidas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, pueda darnos la convicción y la fe en ti, Padre, para no desmayar, oh Dios, por el poder de tu amor y de tu Santo Espíritu. Podamos depender de ti en todo tiempo, Señor, en todo lugar. Padre, transfórmanos, haznos crecer, oh Dios. No queremos ser enanos espirituales, Señor. Queremos crecer, queremos conocerte. Queremos anunciar tus virtudes, Señor. Queremos ser vidas vencedoras, vidas de fe, Señor, como aquellos grandes hombres, como Pablo, como Silas, como Daniel, como Abraham, Señor, que no dudaron de ti en ningún momento, fueron perseguidos, azotados, Señor, encarcelados, pero no les faltó la fe en ti, porque tú eres un Dios vivo y verdadero. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso venimos delante de ti en esta noche, rendidos, Señor, necesitados de ti, de una unción fresca, Padre. Quita toda indiferencia, toda frialdad, toda dureza de corazón, oh Dios. Crea en nosotros un corazón limpio para honrarte, Señor. Queremos honrarte, Padre. Te amamos, te necesitamos.
pasar tiempo contigo, hablar contigo, Señor. Señor, cuán necesaria la oración en nuestra vida, en nuestro crecimiento, Señor, en nuestro andar, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a poder andar así, Señor, en oración todos los días de nuestras vidas, Padre. Gracias, Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.